¿Cuál es el sentido de la vida? Yo creo que sinceramente la vida no tiene ningún sentido. Porque si tuviera algún sentido, todos tendríamos ese mismo significado de lo que es la vida. Y yo creo que el significado de la vida varía dependiendo de cada persona. Entonces, si hay una sola respuesta, si la vida tuviera algún sentido, todos viviríamos igual, en pro de ese sentido. Pero es claro que no lo hay, ¿no? Y además no tiene mucho sentido la vida, o el propósito de la vida es no tener nada, porque igual nos vamos a morir. O sea, ¿qué sentido tiene la vida en sí? ¿Qué sentido tiene la riqueza? ¿Qué sentido tiene el placer? ¿Qué sentido tiene todo si al final uno se va a morir? Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? Vivirla. O sea, la pregunta es la respuesta. ¿Cuál es el sentido de la vida? Ese es el sentido. Buscarlo. O sea, tratar de que sea lo más significativa posible, dependiendo de cada persona, de los gustos que tiene cada persona, de los objetivos que tenga cada persona, pero en sí, la vida por sí misma no tiene ningún sentido. Ponte a pensar, o sea, no sé, uno fallece, por ejemplo, y en 3 generaciones nadie se va a acordar de uno. O sea, yo no me acuerdo del abuelo de mi abuelo, por ejemplo. Es más, yo no conocía al abuelo de parte de papá. Ya, o sea, es como si nunca hubiera existido. Lo mismo va a pasar con uno. Yo creo que si llego a tener hijos, los nietos y los bisnietos no se van a acordar de mí. Probablemente no. Entonces, ¿qué sentido tiene la vida? Vivirla. O sea, no tiene mucho sentido tomarse uno las cosas tan en serio, los problemas tan en serio, cuando al final en 3 generaciones nadie se va a acordar de uno. Uno es el que se cree importante generalmente. Uno es el que siente o sueña pues con sentirse importante, con seguidores, con cosas. Pero al final, por mucho legado que uno deje, igual uno no va a estar y no va a poder ver la gente que lo aclama a uno. Entonces, ¿el propósito de la vida cuál es en 90 años o en 100 años? Vivir. Porque no tiene sentido ni la riqueza ni todo lo que logremos, porque al final, pues uno se va a morir. Entonces, ¿qué sentido tiene todo? Osho decía eso, o sea, el propósito de la vida es ninguno. Es vivir, estar en el presente. Eso de esperar a mañana o un mañana mejor, o cuando uno tenga plata, entonces voy a hacer esto, cuando tal cosa. Tener esperanza es no tener nada, es arruinarse el hoy. Porque uno se arruina el hoy esperando un futuro incierto. No tiene mucho sentido, no tiene mucho sentido uno tomarse tan en serio, no tiene mucho sentido tantas cosas. Ahora, lo que voy es, una cosa es que la vida no tenga mucho sentido y otra cosa es uno arruinarse el sentido que tiene la vida. Es decir, como uno se va a morir, uno debe cuidarse, por ejemplo, de no estar en la cárcel, de no cometer errores que cuesten demasiado, porque precisamente como vamos a vivir poco tiempo, la idea es vivirlo tranquilo, sin problemas, sin violencia, lo más feliz del mundo. No se trata pues de arruinarse uno su salud a punta de trago, vicio, etcétera, porque no tiene mucho sentido. Uno trata que la vida es poquita, trata que nadie se va a acordar de mí, entonces voy a arruinarla toda por completo. No tiene mucho sentido, la idea es vivirla bien. O sea, tener buena salud, estar feliz, en lo posible tener plata, pero si no se tiene plata, o sea, intentar apuntarle a unos objetivos. Pero igual, si no se cumplen, que no importe, porque es que igual uno se va a morir. O sea, entonces, el sentido de la vida depende de lo que quiera cada persona lograr. Pero lo más importante es que si no lo logran, o que si no lo logro, lo que yo quiero lograr, que igual sea feliz, que igual esté tranquilo, porque precisamente ese es el sentido de la vida. Estar feliz mientras estamos aquí. Porque antes de que tú nacieras, a nadie le importabas tú. Y después de que tú te mueras, a nadie le vas a importar tampoco. Entonces, es para pensar, ¿cuál es el sentido de la vida?